Ay, estoy triste. Que ya no hay otoño. Mi prima la primavera está también. Dice que pasamos del invierno al verano, del verano al invierno, del invierno al verano. Lo estamos cargando todo. A mí se me caen las hojas. Bueno, pero eso es normal. Desde que se planteó la terrorífica posibilidad de que la actividad humana estuviese alterando el clima del planeta a una velocidad sin precedentes, algunas voces han intentado negarlo. A medida que las evidencias se apilaban en su contra, los argumentos se iban adaptando, plegando y retorciendo para seguir encajando. A día de hoy, cuando la crisis climática truena sobre nosotros, el negacionismo sigue ahí, renovado y camuflado, pero vivito y coleando. Para hablarnos de esto, hoy tenemos a una periodista científica, creadora de Maldita Ciencia, especializada en combatir la desinformación a base de evidencia científica. Ella es Rocío Benavente con el negacionismo climático ya no es lo que era. Yo de mayor quiero ser negacionista. También querría recuperar la voz, pero eso espero que ocurra antes. Os pido perdón. Como os decía, yo de mayor quiero ser negacionista, quiero ser una de esas personas que tú pues, le pones delante algo que se sabe, ¿no? Que está comprobado, que está basado en evidencias, algo que está estudiado, con toda la seguridad con la que la ciencia puede afirmar cosas, siempre abierta al cambio si hay que hacerlo, pero bueno, bastante segura, ¿no? Y te dice que él o que ella eso no se lo cree y que tú, que sí te lo crees, además eres un borrego, ¿no? A mí me da mucha envidia, es gente que tiene muchísima creatividad, muchísima inventiva, es capaz de desarrollar los argumentos pues más, no sé, más pintorescos, más curiosos, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus lo inventó Pablo Iglesias, Paul McCartney murió hace años y desde entonces le ha reemplazado un doble. Esto es una teoría conspiratoria real que os animo a buscar en Internet. La Tierra, por supuesto, es plana y beber lejía cura cosas, ¿no? Esto a mí, la verdad que me parece, pues no sé, un fin para el ingenio, la verdad que bastante loable, ¿no? Pero la verdad es que el negacionismo, bueno, pues no es lo que era, ¿no? Porque es verdad que crean todas estas teorías que parecen tener mucho sentido, pero tú luego te pones a mirar, ¿no? Y están llenas de agujeros por los que se cuela, ¿no? La lógica. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con el negacionismo climático, ¿no? Con estas teorías de que en realidad, bueno, no está ocurriendo, no es como nos la cuentan, ¿no? Lo que pasa es que, como os digo, ha tenido que como que ir reptando, ¿no? Irse recolocando un poco donde digo, porque la cosa ha ido avanzando, ¿no? Y entonces cada vez es más difícil mantener esas teorías. Un climatólogo alemán, de cuyo nombre no puedo acordarme, porque no me lo he apuntado y era lo que tenía que haber hecho, pues elaboró en 2003 una recopilación de teorías negacionistas del clima y las categorizó en 3 tipos diferentes de escépticos, ¿no? Que a mí este término del escéptico me resulta muy curioso porque escéptica soy yo cuando mi hija me viene con la ropa llena de migas y me dice que ella no es quien se ha comido la última galleta, ¿no? Eso es escepticismo. Yo lo que dice esta gente lo llamaría, pues, no sé, ignorancia y un poco de mala baba, pero bueno. El caso es que el primer tipo de negacionismo de esta categorización sería el negacionismo del propio cambio climático, ¿no? La gente que niega la mayor, la gente que dice, no, pues si es invierno, hace frío, el calentamiento no está ocurriendo, ¿no? O la misma gente que cuando en verano enganchamos 4 meses de temperaturas por encima de 30-35 grados, que bueno, que esto a lo mejor en Córdoba no es negacionismo, ¿no? Pero te dice, no, pues es que en verano siempre ha hecho calor, ¿no? No sé qué queréis que pase, ¿no? Esto sería el negacionismo a la grande, digamos, ¿no? El problema de esto es que llega un momento, hay un tipo de negacionismo relacionado con este que es el que no es que niegue el cambio climático, niega el consenso científico, ¿no? Dice que los científicos en realidad no están de acuerdo, que esto todavía se está debatiendo. En fin, esta teoría se cae porque de hecho
el 97% de los científicos está de acuerdo en que el cambio climático está ocurriendo, es real, entonces es un poco difícil apelar todavía a esa falta de consenso, ¿no? Pero además pasa una cosa, que es que la gente está viviendo el cambio climático, ¿no?, en su propia piel. Estos son unas previsiones del Fondo Económico Mundial en el que se preguntaba a la gente cuál creía que serían los grandes riesgos que viviríamos de aquí a 10 años, de aquí a 2 años y de aquí a 10 años. Todos los que están marcados en verde son riesgos medioambientales, ¿no? O sea, la gente está viviendo el cambio climático, entonces negarlo se hace un poco más difícil. Entonces pasamos a la siguiente estrategia, ¿no?, que es negar ya no el cambio climático, pero sí la causa, ¿no? Pues oye, el clima siempre se ha calentado en otras épocas y también está la actividad del sol, ¿no? Entonces, pues oye, el cambio climático puede estar ocurriendo, pero no es culpa de los seres humanos. Con esto pasa como mi hija con las galletas, ¿no? Que hay migas por todas partes, ¿no? Si sabemos que el CO2 es uno de los gases principales impulsores del cambio climático y la atmósfera está cada vez más llena de CO2, ¿no?, y quemar combustibles fósiles pues emite muchísimo CO2 y a los seres humanos nos encanta quemar combustibles fósiles, pues no es solamente que tengamos la ropa llena de migas, es que nos hemos pillado la mano con el tarro de las galletas y no somos capaces de sacarla, ¿no? Entonces es un poco difícil seguir negando la causa. Y luego la siguiente estrategia negacionista, cuando esto ya falla, sería negar el impacto, ¿no? Vale, sí, el cambio climático está ocurriendo, nos hemos cargado el clima y además está claro que hemos sido los seres humanos, pero en fin, tampoco es tan grave, joder, si es que sois unos agonías. A quien no le gusta un poco de calorcito, con lo bien que se está a 20 grados en Navidad en Noruega, ¿no? Joder, qué gustito. Bueno, en realidad la cosa es bastante seria. Esto es un índice elaborado por el Climate Center en el que calculó la variación de la temperatura respecto a una media que hizo durante el 2021-2022 y bueno, pues podéis ver que tuvimos un 1 de enero de 2023 bastante más cálido que la media del año pasado, ¿no? Esto de que el cambio climático no es tan malo, pues la verdad que se lo podíamos preguntar a los casquetes polares, ¿no?, que les está sentando fenomenal. Y la mención a Noruega tampoco es casual. Según este índice, de las 10 ciudades europeas más afectadas, que tienen un índice más alto, ¿no?, de variación del clima, pues la primera es otra ciudad que tampoco podré pronunciar, que Longyearbyen. Está en unas islas noruegas. El segundo es Madrid y entre las 10 ciudades más afectadas de Europa están también Zaragoza, Barcelona y Valencia, ¿no? O sea, esto es una cosa bastante seria. ¿Qué pasa con el negacionismo entonces? Bueno, pues se hace muy difícil negar el cambio climático, ¿no? De pronto esto ya no hay quien se lo crea porque la gente pues experimenta las olas de calor y luego viene Filomena y luego no llueve nada y luego llueve todo, ¿no? Y luego los pájaros migran a lo loco y luego no hay flores para las abejas y las abejas se van muriendo, ¿no? Entonces, igual que la gente siente la crisis económica, pues siente la crisis climática. Lo que pasa es que en realidad detrás de la gente que impulsa estas narrativas negacionistas, que pueden parecernos más o menos estrambóticas, pues hay otra gente que no las dice, ¿no?, pero se aprovecha de ello, ¿no? Siempre hay gente que gana dinero con este tipo de cosas y esa gente en realidad no necesita que pensemos que el cambio climático no es real, aunque desde luego que nos lo creamos no es una buena noticia para ellos. En realidad su negocio depende de que no hagamos nada al respecto, ¿no? No es tanto que lo que creamos o no creamos les da igual, lo importante es lo que hagamos, ¿no? Entonces se da una vuelta a este negacionismo, tiene una digievolución, ¿no?, como los Pokémon. Acabo de mezclar Pokémon y Digimon, espero que no haya ningún millennial aquí que me lo vaya a tener en cuenta, por favor. Y entonces aparecen las narrativas retardistas, ¿no? Ya no se trata de negar el cambio climático, sino de retrasar todo lo posible que tomemos medidas para frenarlo, ¿no? Y entonces otro equipo científico hizo una clasificación de las principales narrativas retardistas, ¿no?, y encontró que pueden ser principalmente de 4 tipos. Las primeras son las que tratan de cambiar y apuntar la responsabilidad siempre hacia otro sitio, ¿no? Esto es también como lo de quién ha roto el clima, ¿no? Si el clima está roto y hay que hacer algo, pero ¿quién tiene que hacerlo, no? ¿De quién es la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene que tomar las medidas? ¿Son los ciudadanos? ¿Son las empresas? ¿Son los gobiernos? Vale, los gobiernos, pero ¿de qué país? De los que
contaminaron en el pasado y ahora tienen tecnologías más avanzadas que les permiten contaminar menos, o los que están contaminando ahora, pero son los países en desarrollo que necesitan ese impulso industrial para ponerse a la altura de los países más ricos, ¿no? Los países que más contaminan en bloque o los que más contaminan per cápita, ¿no? Estas discusiones no es que no sean importantes, son muy importantes porque en la lucha contra el cambio climático hay que hacer un reparto justo de la responsabilidad. Hay factores económicos y demográficos que están en juego y no se trata de joder más a los que ya están más jodidos en nuestro planeta, pero es muy importante que asumamos que entre todos tenemos que hacer algo y la responsabilidad nos cae a todos, ¿no? Incluso aunque no seamos quizá los que nos consideremos principales responsables de lo que haya pasado hasta ahora, ¿no? Otro tipo de narrativas son las que tratan de impulsar soluciones que realmente no solucionan nada, ¿no? Yo esto lo llamo la homeopatía climática, ¿no? Se trata de, sí, que parezca que estás haciendo algo, ¿no? Grandes cumbres internacionales con grandes resoluciones pomposas al final a las que todo el mundo llega en un avión privado, o decir que los combustibles fósiles renovados y mejorados eran parte de la solución. Mi homeopatía climática favorita es lo que llamamos el solucionismo tecnológico. Esto es esperar que la tecnología nos vaya a salvar y mientras tanto no hacemos nada al respecto, ¿no? Esperando que lleguen esos avances que van a solucionar el problema, ¿no? Poner todos los huevos de la cesta pues, en el coche del futuro, poner todos los huevos de la cesta en el combustible del futuro, poner todos los huevos de la cesta en el cohete del multimillonario de turno que se supone que nos va a llevar a otro planeta donde sí que podremos vivir sin cambio climático, ¿no? Una tercera narrativa retardista es señalar solamente los inconvenientes de cualquier medida que se proponga para luchar contra el cambio climático, ¿no? Que la gente va a perder su trabajo, que la gente va a aumentar la desigualdad, ¿no? Son cosas que el cambio climático ya está produciendo, o sea que sin tomar medidas tampoco es que las estemos evitando, ¿no? Este tipo de problemas. Pero sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, no hay soluciones perfectas que no tengan inconvenientes y quien intenta vender soluciones sencillas y perfectas a problemas complicados pues nos está mintiendo, ¿no? No sé si habéis intentado hacer alguna vez una dieta milagro, pero esto es un buen ejemplo, ¿no? No hay ninguna forma fácil de hacer esto, todo es complicado y tiene sus contras, pero es verdad que si nos quedamos solamente en eso, en los problemas y no tomamos medidas, al final nunca solucionaremos nada, que es precisamente lo que busca el retardismo climático, ¿no? Y una cuarta narrativa retardista es rendirse. Directamente rendirse, ¿no? No hay nada que podamos hacer, las medidas necesarias no serán suficientes, no van a llegar a tiempo, el cambio climático es inevitable, total, ¿para qué nos vamos a llevar un disgusto? Cómprate un coche más grande, ¿no? Este es el último. Hay otra investigación posterior que analizó 250.000 documentos online relacionados con el retardismo y el negacionismo y encontró una quinta estrategia que se trata de atacar directamente a los científicos y a los activistas climáticos, a veces acusándoles de estar comprados, de recibir paguitas, a veces simplemente señalándoles por quiénes son y cómo hablan, ¿no? Y aquí me gustaría hacer un inciso y plantear una pregunta sobre cuántos hombres, casualmente hombres de mediana edad, se avergonzarán dentro de no mucho por cómo hablaron de Greta Thunberg, que no deja de ser una chica de 20 años que está preocupada por su generación y su planeta, ¿no? Como buen ejemplo de este tipo de narrativas. En realidad, la gente que impulsa... Gracias, Caraza. De verdad que siento mucho estar haciendo sufrir con esta voz, porque cuando yo oigo a alguien afónico lo paso fatal por ellos. Así que espero que esto no os esté haciendo sufrir demasiado. O sea, seguro que no me duele nada, simplemente se me ha ido la voz. Ese tipo de narrativas que nos pueden parecer, pues eso, un poco estrambóticas, un poco extrañas, ¿no? Un poco ridículas al final, en realidad están muy bien pensadas y tienen mucho sentido porque cuando hablamos de la ciencia climática y de la crisis climática es una conversación siempre compleja, ¿no? Llena de aspectos que todavía tienen mucha incertidumbre, en las que además se nos está pidiendo que hagamos un cambio profundo en nuestras vidas y eso la verdad que no nos gusta nada, ¿no? A los seres humanos en general no nos gustan las cosas complicadas, no nos gusta la incertidumbre y sobre todo no nos gusta tener que cambiar las cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos conversaciones sencillas, soluciones simples y básicamente sí tenemos que
hacer poco, mejor, ¿no? ¿Quién no quiere vivir en la inopia desinformada? Bueno, pues yo espero que vosotros, porque si no estamos aquí haciendo un pan con unas hostias. Así que espero que vosotros. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para luchar contra el cambio climático? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es cambiar la forma en la que consumimos energía y todo. No quiero yo decir que la culpa sea del capitalismo, pero sí. Y lo siguiente que hay que hacer es combatir estas narrativas desinformadoras, ¿no? Combatir la desinformación, combatir el negacionismo y combatir el retardismo. Pero ¿esto cómo se hace? Bueno, pues hay que hacerlo bien, ¿vale? Hay que hacerlo bien, así que voy a terminar estos 5 minutos que me quedan con una lección simple, sencilla y para toda la familia de cómo combatir la desinformación climática. Vamos allá. Esto es del manual de Banking, es verificación, ¿no? Es desmentido climático, que os animo a buscar porque es un texto que está fenomenal y básicamente te lo pone muy fácil, ¿no? Para aprender algunas técnicas para combatir bulos climáticos. Bueno, lo primero que hay que hacer, y esto es muy importante, es estar seguros de que el bulo que vamos a desmentir está circulando de forma generalizada, porque lo que no queremos es hacer más mal que bien y darle más bola a un bulo que no estaba realmente circulando tanto, ¿no? Entonces, si encontramos una narrativa desinformadora que no está generalizada, siempre podemos tener esa conversación, digamos, con la persona que la ha dicho, pero no hace falta hacerlo tampoco públicamente, no en redes sociales o aquí encima de un teatro. Por favor, no hagáis esto que estoy haciendo yo, no vaya a ser que vayamos a darle más bola de la que ya tenía, ¿no? Eso es lo primero. Pero si encontramos un bulo que realmente está circulando mucho, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, este es el desmentido que vamos a hacer, y esto es lo que hacemos nosotros también en Maldita, en donde yo trabajo, es hacer un sándwich, ¿vale? El desmentido tiene que tener forma de sándwich, con 2 rebanadas de verdad y dentro el aliño del bulo que vamos a desmentir, ¿no? Entonces, elegimos, por ejemplo, un hecho, ¿no? Que el cambio climático lo ha causado el ser humano, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pues que hay evidencias científicas en abundancia, hay huellas humanas en el clima que los científicos las han encontrado y por eso estamos seguros de que la actual crisis climática está provocada por la actividad humana, ¿no? Esto es lo primero, lo dejamos claro desde el principio de la forma más sencilla y contundente posible, ¿no? El cambio climático actual está causado por el ser humano y los científicos lo tienen muy claro. Hay indicadores suficientes de por qué esto es así y no hay ninguna duda, ¿no? Y entonces luego vamos al relleno, ¿no? El relleno del sándwich, un relleno que tiene que ser finito y estar bien alineado, ¿no? Para que tenga todo, pero que no sea muy abundante porque tampoco le queremos dar más bola, ¿no? Además es importante avisar de que es un mito, ¿no? Existe el mito, existe el bulo de que este cambio climático en realidad es un cambio climático natural, igual que los ha habido en otras épocas de la Tierra, y entonces no es culpa del ser humano. Podemos alinear este cambio climático, alinear este bulo, esta parte del relleno del sándwich, por ejemplo, explicando cómo es la falacia que se está utilizando para intentar convencernos de esto, ¿no? Sí, es la falacia de la causa común, ¿no? Si un fenómeno estuvo causado por X razón, pues siempre que el mismo fenómeno ocurra, estará causado por la misma razón. ¿Por qué esto es ridículo? Bueno, pues podemos poner un ejemplo en el que esto se ve claramente porque es una forma de razonar que no tiene ningún sentido. Como una persona murió por causas naturales, todas las demás personas que han muerto después ha sido por causas naturales, incluso las que han muerto con un puñal en el corazón. Si alguien intentara convencernos de esto, tendríamos clarísimo que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, así podemos explicarle a la gente por qué este tipo de razonamientos pues, no es suficiente para convencerte de nada, ¿no? Y de nuevo, volvemos otra vez a esa última rebanada del sándwich, que es otra vez la verdad. En realidad, los científicos han encontrado abundantes huellas humanas en el cambio climático actual y por eso están seguros de que está provocado por la actividad humana, ¿no? Este último relleno, esta última rebanada de pan, podemos repetirla muchísimas veces, todas las veces que haga falta. La verdad hay que decirla muchas veces, todas las veces que haga falta. No así el relleno tiene que quedar finito, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que todos hagamos nuestra parte en la lucha contra el cambio climático y también en la lucha contra la desinformación sobre el cambio climático? Porque nos estamos jugando la vida. El cambio climático siempre se dice, no, es que hay que salvar el planeta. Yo creo que eso es un error. El planeta no necesita que lo salvemos. La Tierra estaba aquí antes que nosotros y seguirá después.
en realidad lo que estamos salvando es a nosotros, pero ni siquiera a nuestros hijos o a nuestros nietos, a nosotros ahora. Este gráfico del Climate Center mide cuántos miles de millones de personas están expuestas a un índice de cambio de temperaturas por encima de 3. No sé si os acordáis antes en el listado de ciudades que la más alta de Europa era 1.1 y era lo más alto de Europa. Estamos hablando de por encima de 3 durante el año pasado, ¿no? O sea, estamos hablando de que somos nosotros los que estamos en peligro, nosotros y todas esas otras especies que viven con nosotros en esta nave común y que están empezando a pagar el pato que nosotros hemos roto, ¿no?, con el cambio climático. Entonces yo os animo a que os involucréis en esto, que nos ayudéis a desmentir esos bulos, que al final es un fin mucho más loable e interesante al que dedicar la inventiva, ¿no?, y esa capacidad de creatividad, porque yo creo que al final el negacionismo pues es de cobardes.